¿Sabes pensar de verdad? ¿O solo repites? Voy a decir algo incómodo. Mucha gente pasa años estudiando sin aprender a pensar. Aprenden a sacar buenas notas, a repetir definiciones, a sonar inteligentes, pero cuando alguien les hace una pregunta fuera del guión, se quedan en blanco. Y ojo, no es porque sean tontos. Es porque a casi nadie le enseñan el hábito de pensar. A mí me cambió un detalle pequeño, casi ridículo. Yo era niño y los domingos salía con mi tía, arreglaba equipos eléctricos, a caminar por calles viejas de la ciudad. No íbamos a centros comerciales. Íbamos a mirar cómo funcionaban las cosas. Talleres, puestos, cables, herramientas, gente reparando radios o licuadoras. Un día, en un puesto de electrónica usada, me señaló una licuadora vieja y me dijo, «Tú puedes memorizar su nombre. Licuadora. Puedes decir, tiene motor, tiene aspas. Pero si solo aprendes etiquetas, sigues sin entender nada». La pregunta real es, ¿qué está haciendo por dentro para lograr ese movimiento? Luego me lo explicó con calma. El motor, el imán, el giro, la fricción, el calor, ¿por qué a veces huele a cable quemado? En 5 minutos entendí más que en meses de repetir palabras en clase. Ahí aprendí una regla que me ha servido toda la vida. Saber es poder repetir. Entender es poder explicar y predecir. Y la diferencia es enorme. La trampa. Confundimos sei con entiendo. Años después, en la universidad, me pasó algo que me dejó inquieto. Estaba rodeado de estudiantes brillantes. Gente que podía escribir ecuaciones largas sin pestañear. Pero cuando el profesor preguntaba algo del mundo real, algo que no venía en el libro, el salón se congelaba. Recuerdo una clase de termodinámica. El profesor escribió la segunda ley y habló de entropía. Todos copiamos como máquinas. Al final alguien levantó la mano. «Profe, ¿pero qué significa eso en la vida real?» Y el profesor respondió con más símbolos. La mayoría se fue tranquila porque sonó correcto. Yo me quedé pensando, ok, pero ¿qué está pasando de verdad en el universo para que esa ley exista? Ahí entendí la trampa. A veces nos basta con que algo suene científico. Nos calmamos con el lenguaje, no con el entendimiento. Saber es, puedo repetir la definición. Entender es, puedo imaginar el mecanismo y puedo anticipar qué pasará si cambio algo. Una prueba sencilla, ¿puedes explicarlo sin jerga? Te propongo un test. Toma cualquier tema que sepas. El que quieras, entropía, campo eléctrico, presión, probabilidad, economía, lo que sea. Ahora intenta explicarlo a una persona curiosa de 13 años, sin fórmulas y sin palabras técnicas. Si puedes, excelente. Si no puedes, no es un insulto. Significa que todavía lo tienes como etiqueta. La jerga es útil, sí, pero también es el escondite favorito de la confusión. Cuando alguien no entiende, a veces lo cubre con palabras complicadas. Suena convincente. Pero si le pides un ejemplo concreto, se rompe. Entender es traducir. De las palabras hay una imagen. Si hay un secreto práctico, es este. No aceptes una idea hasta que puedas verla en tu mente. No me refiero a ver como una película perfecta. Me refiero a tener una imagen funcional. Un modelo sencillo que se mueve. Ejemplo simple. Temperatura. Mucha gente memoriza. Es la energía cinética promedio. Perfecto. ¿Y eso cómo se ve? Se ve como partículas chocando. Se ve como moléculas moviéndose rápido en una sartén caliente y moviéndose más lento cuando enfrías un metal. Si no puedes imaginar esos choques, la definición se queda flotando. Otro ejemplo. Presión. No es solo fuerza entre área. Imagínala como la misma cantidad de gente empujando una puerta, pero concentrada en un punto pequeño. Duele más. Eso es presión. Cuando yo estudiaba, hacía un juego.
Tomaba una frase abstracta y la convertía en una escena. La corriente eléctrica fluye ok. ¿Qué se mueve? ¿Cómo se parece a gente en un pasillo? ¿Qué pasa si el pasillo se estrecha? ¿Por qué se calienta un cable? ¿Por qué un cargador se pone tibio? Si podía montar la escena, la idea se quedaba. Si no podía, era señal de que todavía no entendía. Y aquí viene una verdad dura. No piensas con claridad sobre algo que no puedes representar. Por eso tantos exámenes se olvidan. Eran etiquetas sin imagen. Ejemplo del mundo real. El sol rompe el agua. Una vez, en una clase en Guadalajara, hice una pregunta que no era del libro. Les dije a los alumnos, imaginen que van en autobús, ventana junto al mar o junto a un lago. El sol se refleja en el agua. Hay un ángulo donde el reflejo te encandila y otros donde casi no lo ves. ¿Por qué? Silencio total. No porque fueran tontos. Porque nunca les habían pedido conectar lo que sabían con algo que podían ver con sus propios ojos. Entonces cambié la pregunta. Olviden fórmulas por un momento. ¿Qué ven? ¿Qué cambia cuando te mueves? ¿Qué hace la luz cuando llega a una superficie? Ahí empezaron a conectar. Hablaron de rebote, de ángulos, de superficie lisa, de ondas. ¿Ya estaban pensando? Les costaba porque el hábito que tenían era memorizar primero, pensar después. Y después casi nunca llegaba. La pregunta más poderosa. ¿Por qué? Como niño. La segunda herramienta es igual de simple. Vuelve a preguntar por qué una y otra vez. Los niños lo hacen sin esfuerzo. Los adultos lo abandonamos por vergüenza. Nos da miedo quedar como ignorantes. Pero si no entiendes la base, todo lo que construyes arriba es frágil. Una vez, en una asesoría, un alumno me dijo, no entiendo el principio de incertidumbre. Y empezó a recitar el texto del libro. Lo paré. No me digas lo que dice el libro. Dime qué crees que está pasando. Silencio. Entonces lo aterrizamos. Cuando buscas la pelota, ¿qué haces primero? La miro. ¿Y cómo mirar te da información? La luz rebota y llega a mis ojos. Bien. ¿Y si la pelota fuera tan pequeña que la luz al rebotar la empuja? En su cara apareció el clic. No porque yo fuera un genio, sino porque pasamos de etiqueta a escena. Eso es entender, poder explicar con tus propias palabras lo que ocurre. El hábito que cambia todo, no tener miedo de no saber. La tercera pieza es psicológica, aprender a decir no sé sin sentir vergüenza. En muchos lugares, en la escuela, no se suena como fracaso. Entonces la gente hace como si entendiera. Asiente. Dice las palabras correctas. Y por dentro no entendió nada. Pero aquí está la paradoja. Si finges que sabes, tu mente se detiene. Si admites que no sabes, tu mente empieza. Yo me hice una regla. Si no puedo explicarlo a alguien de primer semestre sin jerga, entonces todavía no lo entiendo. Y no pasa nada. Solo significa que debo pensarlo mejor. ¿Sabes qué es lo gracioso? En charlas técnicas he hecho preguntas básicas y luego, al salir, varias personas se acercan y me dicen, yo tampoco lo entendía, pero me daba pena preguntar. Mucha gente no es ignorante. Está atrapada en el miedo a parecer ignorante. Aprender a jugar con las ideas. Hay otra cosa que ayuda muchísimo. Tratar el pensamiento como juego, no como castigo. Cuando te obsesionas con tengo que ser perfecto, tu mente se cierra. Cuando juegas, tu mente se relaja. Cuento un ejemplo cotidiano. Un día vi un letrero LED parpadeando raro. No apagaba y prendía, parecía vibrar. Me quedé mirando. ¿Por qué vibra así? ¿Es la frecuencia? ¿Es la vista? ¿O es como el letrero modula la luz? Era una tontería. Pero la seguí por curiosidad. Busqué, probé,
hice cuentas simples. Y de golpe se conectaron ideas de percepción, frecuencia, muestreo, aliasing. No porque fuera un tema importante, sino porque me permití jugar. Otro juego clásico es el imán y una moneda. Si acercas un imán fuerte a ciertos metales, notas efectos raros. Si mueves el imán cerca de una bobina, aparece corriente. Eso no se entiende repitiendo ley de Faraday. Se entiende viendo el fenómeno, imaginando el cambio, y luego poniendo la ecuación como resumen de lo que ya viste. Así aparece el entendimiento real. Conectas piezas en tu propia cabeza. El problema no es tu cerebro, es el entrenamiento. En muchos sistemas educativos la prioridad es memorizar fechas, definiciones, ecuaciones. Pocas veces te preguntan, ¿qué significa esto? ¿Cómo lo verías en la vida real? ¿Qué predice? ¿Cómo lo comprobarías? Eso mata el pensamiento crítico antes de que nazca. Pero se puede revertir con práctica. Pensar no es un talento mágico con el que naciste. Es un músculo. Si practica. Conocer. No es entender. Y un ejemplo fuera de la ciencia. Para que se note, te doy un ejemplo sin física. Mucha gente dice, sé cocinar harás. Y sí, sabe los pasos. Agua, arroz, la estufa. Eso es conocimiento básico. Pero entender sería, ¿por qué a veces queda pegajoso y otras suelto? ¿Qué cambia si lavas el arroz? ¿Qué hace el almidón? ¿Qué ocurre cuando subes o bajas el fuego? ¿Por qué una tapa cambia todo? Cuando preguntas eso, cocinar deja de ser una receta y se vuelve un sistema. Y entonces puedes resolver problemas nuevos. Arroz integral, paella, risotto, altitud, diferentes ollas. Eso es entender. Lo mismo con cualquier tradición o costumbre, puedes memorizar nombres y pasos, pero si preguntas por qué, aparece la estructura. Un kit de preguntas para cualquier tema. Aquí tienes 5 preguntas que sirven para casi todo. 1. ¿De qué está hecho? 2. ¿Qué está cambiando? 3. ¿Qué causa ese cambio? 4. ¿Qué pasaría si duplico una variable? 5. ¿Cómo lo comprobaría con algo real? Si no puedes responder, no te preocupes. No es un juicio. Es un mapa. Te muestra dónde falta conexión. 3 pasos para entrenar tu cerebro. De verdad. Si quieres un método concreto, aquí va. Paso 1. Traduce. Cada concepto que aprendas, conviértelo en escena. Si es un término, busca una imagen. Si es una ecuación, pregúntate, ¿qué está cambiando? ¿Qué empuja qué? Paso 2. Pregunta por qué. Hasta el fondo. No para fastidiar, sino para encontrar la base. Si te pierdes, vuelve a lo físico. Piensa, ¿qué cambia, qué choca, qué se conserva? Paso 3. Prueba en algo real. Haz un mini experimento mental o práctico. Puedes predecir qué pasaría si cambias una condición. Si no puedes, todavía estás en etiquetas. Un entrenamiento de 7 días. Super simple. Día 1. Elige un objeto cotidiano: cargador, una cuchara, una puerta. Explica qué hace y cómo lo hace. Día 2. Elige una palabra técnica: entropía, voltaje, presión, y escribe una escena que la represente. Día 3. Mira un fenómeno: reflejo del sol, vapor en una olla, un arco iris, y pregúntate qué cambia. Día 4. Toma una ecuación y explica cada símbolo como si fuera una pieza de una historia. Día 5. Explica el tema a alguien sin jerga. Día 6. Haz una pregunta tonta a propósito. La más básica. Día 7. Resume lo aprendido en 10 líneas, con tus propias palabras. Mi desafío para ti. La próxima vez que un maestro, un libro, un video o un experto te diga algo, no lo aceptes como un conjuro. Hazte 3 preguntas. ¿Qué significa esto en el mundo real? ¿Lo veo claro en mi cabeza?
¿Puedo explicarlo con mis palabras a otra persona? Si la respuesta es no, perfecto. Ahí empieza el pensamiento. Sí, va a ser incómodo. Vas a sentir lento. Vas a hacer preguntas que otros consideran obvias. Vas a tener que quedarte más tiempo con una idea mientras otros corren al siguiente tema. Pero ese es el precio de entender, y vale muchísimo la pena. Porque cuando entiendes algo de verdad, ya no depende de tu memoria. Es tuyo. Puedes usarlo. Puedes construir encima. Puedes ver el mundo con más nitidez. Eso fue lo que aprendí en esas caminatas sencillas, que el nombre de una cosa no es la cosa. Y que el verdadero poder no está en sonar inteligente, sino en comprender. No necesitas ser un genio para pensar como uno. Necesitas un hábito, curiosidad, traducción, preguntas y paciencia. Haz lo suficiente tiempo y tu cerebro empieza a pensar solo. 4 señales de que solo estás memorizando. A veces crees que entiendes, pero en realidad solo estás reconociendo el tema. Aquí van señales típicas. Te sientes seguro mientras lees, pero cuando cierras el cuaderno no puedes explicarlo. Solo puedes repetir la definición con las mismas palabras del libro. Si cambian el ejemplo con otro objeto, otro contexto, te pierdes. No puedes hacer una predicción. Si esto aumenta, aquello debería bajar. Si te pasa, no te castigues. Es normal. Solo significa falta traducción y falta práctica. 2 capas, intuición primero, formalismo después. Mucha gente intenta aprender al revés. Empieza por símbolos, notación, tecnicismos. Why se frustra. La ruta más humana suele ser esta. Primero construyes una intuición simple, fue una escena. Después le pones nombre. Y al final, si hace falta, aprendes el lenguaje matemático. La matemática no es el enemigo. Es el compresor de la intuición. Pero si la metes sin intuición, se vuelve un idioma sin significado. El truco de los buenos profesores. Why como Copirello. Los mejores docentes hacen algo que parece básico. Cambian el ángulo del ejemplo. Si explican presión con un clavo, luego la explican con una silla, luego con un tacón, luego con una jeringa. Y tu cerebro empieza a ver lo común. La idea se vuelve independiente del ejemplo. Puedes hacer lo mismo contigo. Si aprendiste un concepto con un ejemplo, invéntate 2 ejemplos nuevos. Si no puedes, es que todavía dependes del primero. ¿Cómo entrenar pensamiento crítico sin volver cínico? Pensar no significa desconfiar de todo por deporte. Significa pedir razones. Una regla útil. Confío en ti, pero quiero entender por qué. Eso te protege de 2 extremos. Creer todo sin procesarlo, rechazar todo solo porque sí. El pensamiento crítico sano no destruye. Aclara. Microexperimentos para hacer en casa, sin laboratorio. No necesitas equipo caro para conectar teoría con realidad. Prueba, luz y ángulos. Inclina tu celular con la pantalla apagada y mira cómo cambia el reflejo. Calor. Pon 2 cucharas, una de metal y otra de plástico, en una bebida fría. ¿Cuál se enfría antes y por qué? Fricción. Desliza el mismo objeto sobre 2 superficies distintas y predice la diferencia. Sonido. Chasquea los dedos en una habitación vacía y luego con cortinas. ¿Qué cambia? Cada mini experimento te obliga a hacer lo que la memorización evita: observar, comparar, predecir. La prueba del amigo. Si lo puedes enseñar, lo tienes. Un buen filtro final es este. Explícaselo a un amigo que no estudia eso. No para humillarlo con tecnicismos, sino para ayudarte a ti. Si lo explicas con claridad y tu amigo entiende la idea general, ya tienes algo sólido. Y si tu amigo se pierde, no es culpa de él. Es un indicador. Falta una escena mejor, falta un ejemplo más cercano, o te falta una pieza. Lo que vi,
una y otra vez al dar clases. Con los años noté un patrón. Los mejores estudiantes no eran los que memorizaban más rápido. Eran los que hacían las preguntas más insistentes. Los que decían, a ver, esa parte no me cerró. Explícalo otra vez, pero diferente. Eran molestos, sí. Y justamente por eso aprendían. Los demás aprobaban y a la semana lo olvidaban. Si quieres una ventaja real, no compitas por parecer listo. Compite por comprender. Hazte el permiso de frenar, de preguntar, de reconstruir la idea desde cero. Porque al final, pensar no es una pose. Es una práctica. Y se nota en tu capacidad de resolver problemas nuevos, de no caer en trampas de lenguaje y de conectar lo que aprendes con lo que ves. Y esa habilidad, la de convertir información en entendimiento, es de las pocas cosas que, una vez que la desarrollas, nadie te puede quitar. Una última historia para cerrar. Hace poco vi a dos personas discutir en Internet sobre un tema complicado. Uno soltaba definiciones copiadas. El otro respondía con más definiciones. Era como ver dos diccionarios peleando. Ninguno se preguntaba, ¿qué fenómeno real estamos describiendo? Nadie ponía un ejemplo. Nadie hacía una predicción concreta. Solo lenguaje contra lenguaje. Y ahí entendí por qué esto importa tanto. El mundo no se deja impresionar por palabras. Si construyes un puente, no se sostiene por jerga. Se sostiene por comprensión. Por eso, cada vez que aprendas algo nuevo, repite esta frase en tu cabeza. El de IQE de A no es mecanismo. Nombre no es entendimiento. Primero observa. Luego imagina. Luego pregunta. Luego prueba. Why solo al final si quieres memoriza. Así se vuelve natural. Y cuando se vuelve natural, algo cambia. Dejas de estudiar para pasar y empiezas a estudiar para ver. Ver con claridad en ciencia, en trabajo y en vida es una forma de libertad. Si escuchaste hasta el final, gracias, y aquí va lo más importante. Pensar es un hábito entrenable. Y empieza hoy, con una sola pregunta bien hecha.